Hola amigos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Estamos en una sesión más de pues esas actividades que tenemos aquí en el Planetario de Cancún dedicadas a la preservación de la cultura, el patrimonio cultural. Y para eso el día de hoy cerramos nuestro mes de octubre con un gran invitado. Él es el doctor José Gamboa Cetina. Pero antes de comenzar la charla, lo presentaré. El doctor José Marcial Gamboa Cetina es licenciado en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma con la opción de Antropología Social y además es doctor en Ciencias de la Comunicación y la Información por la Universidad Complutense de Madrid en España. Es profesor titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de entre las principales líneas de investigación se encuentran género, sexualidad y medios masivos de comunicación. Y bueno, los resultados de sus investigaciones han sido publicados pues en diversas, ¿no? Instituciones académicas, como lo es el Colegio de México, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, entre muchas otras. Y bueno, yo le doy la más cordial bienvenida al doctor Gamboa. Doctor, buenas tardes. Eh, pues muy buenas tardes a todas y todos. Es para mí un placer estar aquí con ustedes y antes que nada quiero darle las gracias a usted, a usted, la licenciada Milagro Vargas, directora del Planetario, por esta atenta invitación para participar en este ciclo de conferencias. Y pues quiero narrarles un poquito de cómo surgió este tema. Hace muchos años estaba yo trabajando en una excavación en la Catedral de Mérida, bueno, en el atrio. Y a pesar de que teníamos un cerco custodiado por policías y todo, hubo personas que se brincaron la vigilancia y llegaron y preguntaban, ¿ya encontraron algún tesoro? Y bueno, y todos los días pasaba lo mismo. Y en otras excavaciones en las que participé pasaba lo mismo. O sea, esta situación se repitió en innumerables ocasiones. Entonces un día, así mientras tomaba un café, me puse a pensar, ¿de dónde vendrán esos imaginarios de que en las excavaciones arqueológicas se encuentran tesoros? Y pues me puse a investigar y entonces yo les invito a que hagan conmigo este recorrido para que veamos cuál fue el origen de esto. También tengo que hacer una mención de que en esta ponencia voy a hablar de manera indistinta de cómic e historieta. O sea, es lo mismo, solamente para no hacerlo tan repetitivo, voy a usarlo como sinónimos, teniendo en cuenta que el cómic es un producto cultural que de acuerdo al país y se puede llamar de diferentes maneras. Por ejemplo, en Japón le llaman manga, en España durante muchos años le llamaron tebeo por ser un genérico, ¿no? Así como nosotros le decimos Kleenex a todos las toallas sanitarias, ellos también le dicen TVO a todos los cómics porque fue una publicación muy popular para ellos. En Brasil le llaman cuadriños, en Italia le llaman fumeto y así. En nuestro país mucho tiempo se le conoció como monitos o, y en Yucatán, en Mérida, Yucatán, se le denominaba como cuentos o también se le llama monitos, ¿no? Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta charla. Para comenzar, vemos que la arqueología es la ciencia que reconstruye, describe e interpreta el comportamiento humano, los patrones culturales a partir de los restos materiales, ¿no? Y teniendo en cuenta que existen muchas definiciones, yo elegí una muy sencilla y esta teniendo en cuenta también que la arqueología es una rama más de la antropología y que la arqueología en la actualidad tiene innumerables subramas. O sea, hay arqueología subacuática, arqueología colonial, arqueología de restos, pues, o sea,
de vidrio. Existen cientos de ramas de la arqueología. Y bueno, nada más era un comentario. Y el patrimonio cultural podemos definirlo como es la herencia cultural, material o inmaterial recibida por una comunidad. Es decir, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes. Y sabemos que el patrimonio cultural puede ser tangible o intangible. El intangible está compuesto por la lengua, por las costumbres, por las religiones, por los mitos y las leyendas. Y el tangible es, por ejemplo, son todos los sitios arqueológicos, los monumentos coloniales, la arquitectura que disfrutamos, etc. Y también sabemos que desde hace muchos años la UNESCO ha declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad algunos, bueno, muchos de nuestras zonas arqueológicas, como es el caso de Chichén, Uxmal y muchos otros, Calakmul, y entre el patrimonio cultural intangible, que también es patrimonio cultural de la humanidad, tenemos los voladores de Papantla. Aquí tenemos un ejemplo a la izquierda de los voladores de Papantla. El mariachi también ya es reconocido como patrimonio cultural de la humanidad, la gastronomía, el Día de Muertos, que ya estamos pronto que va a celebrar, pues también es patrimonio cultural de la humanidad. Y pues bien, podemos decir que los sitios arqueológicos son fuente de imaginarios sociales. Y tenemos así que el descubrimiento y la restauración de sitios emblemáticos como Chichén Itzá, como Bonampak, como Uxmal, Tikal, entre muchos otros, alimentaron la imaginación de creadores y lectores de cómics. Es así que muchas historias se desarrollaron en ambientes con ruinas arqueológicas, rodeadas de misterio y o de una exuberante vegetación, o bien en las dunas de los desiertos teniendo pirámides como fondo. Y el medio, o sea, el cómic puede considerarse un medio masivo de comunicación, desde sus inicios a principios del siglo XX. Y las peculiaridades del cómic como medio de comunicación lo convierten en un importante recurso para distintos fines, aunque más explotado es el campo del entretenimiento. El cómic también puede ser usado con fines didácticos, con fines de educación, con fines políticos, de publicidad, etc. Ahora bien, me vas a hablar un poquito de la construcción social de la realidad. Todos sabemos que los medios masivos de comunicación son parte de nuestra vida cotidiana. Estamos todo el día bombardeados por diferentes medios masivos de comunicación. Los podemos ver en cualquier pantalla, es un medio masivo de comunicación actualmente. Y también tenemos a la prensa, las revistas, los cómics, etc. Y una cosa bien importante es que ningún medio masivo de comunicación es neutral. Eso que nos pueden decir que este medio de comunicación es neutral o es el único que nos aporta lo que sucede en la realidad, pues es una falacia, ¿no? Y pues es con fines comerciales para que consumamos ese medio. Sin embargo, realmente lo que ellos hacen es editar la realidad. Y aquí les puse un ejemplo muy sencillo. Y por ejemplo, podemos ver que a una persona que está agrediendo a otra. Y entonces, a la hora de transmitir la noticia, lo pueden editar de tal manera que aparezca que, que la víctima es el victimario. Y así esto lo podemos ver cotidianamente en todos los medios. Por ejemplo, en la prensa, a veces cuando hay violencia de género contra una mujer, pues muchas veces se tergiversa y se dice, no, lo que pasa es que la mujer andaba provocativa, andaba con una minifalda, etcétera, ¿no? O sea, siempre se enfatizan ciertas cosas porque es lo que quieren este, transmitir. Entonces, y bueno, también podemos hacer un ejercicio muy sencillo nosotros. Nosotros con nuestros ojos estamos editando todo el tiempo. O sea, podemos decir que nosotros si estamos caminando, tenemos así todo un panorama. Sin embargo, no estamos viendo todo.
sino que nuestra atención se enfoca en ciertos momentos o en cierta parte de nuestro camino. Al hacer eso, estamos editando nuestra realidad y estamos enfocando en lo que nos llamó la atención. Pues esto a nivel global o masivo es lo que hacen los medios masivos de comunicación. Y bien, al ser el cómic un medio masivo de comunicación, también es un productor o reproductor de imaginarios de representaciones sociales. Y estas son construidas en interacción entre las personas y entre los medios masivos de comunicación y las personas, ya que ellos, los medios masivos de comunicación, propician la circulación de ideas. Y al propiciar la circulación de ideas van creando imaginarios. Pues bien, el cómic tiene sus propias reglas. El cómic está dotado de un código muy particular donde los dibujos y los textos incluidos expresan toda una ideología. Los vínculos entre el cómic y la sociedad son muy complejos. La historieta es un vehículo de conexión entre el mundo de las ideas y el ámbito de los cambios sociales. El cómic puede ser visto como un producto cultural que es transformador y o confirmador de imaginarios, ya que en las historietas se plasman los imaginarios de los escritores y dibujantes y confluyen con el imaginario de quienes los consumen. La historieta, en palabras de Carlos Monsiváis, puede ser un poderoso canal de educación informal. Y esto, bueno, les relato brevemente, no tiene que ver con el tema de la arqueología, pero hace años yo hice una investigación sobre el cómic erótico mexicano y hice una encuesta a 1000 personas, 500 mujeres y 500 hombres. Y mi sorpresa fue que muchos jóvenes, y estoy hablando de jóvenes ya con nivel de licenciatura, o sea, no estoy hablando así de jóvenes pues que, bueno, jóvenes que incluso algunos tenían hasta posgrado y todo. Y me decían que parte de su manera de conducirse con las mujeres la habían aprendido en los cómics, porque según ellos, allí aprendían cómo tratar a las mujeres, cómo, con qué les gustaba a las mujeres, etcétera. O sea, que aunque nos parezca algo muy simple y digan, bueno, son historietas de niños, bueno, el cómic hay de todo. Hay cómic para niños, hay cómic para adolescentes, hay cómic para adultos y el cómic actualmente se ha diversificado infinitamente. Pues bien, ya entrando un poquito más en materia, les diremos que hasta el siglo XIX las exploraciones arqueológicas se hacían de manera, pues se puede decir así, informal o clandestina, porque bueno, entre las personas de mucho dinero, se comenzó a hacer motivo de estatus social el hecho de viajar o de tener piezas arqueológicas. Y es así que, bueno, el primer explorador que realizó así algo así masivo es Napoleón Bonaparte, a principios del siglo XIX. Se sabe que mandó a más de 500 especialistas entre historiadores, químicos, etcétera, para recopilar objetos y para investigar sobre Egipto. Y a partir de allá se comenzaron a difundir. En esa época no existía la fotografía, pero empezaron a hacer litografías, etcétera. Y eso motivó a que se puso de moda el, el conseguir objetos arqueológicos que tenían un valor, pues, pues simbólico, porque pues ni siquiera sabían muy bien la historia. Sabemos que en Egipto, hasta que se encontró la piedra Rosetta, pudieron descifrar muchos de los jeroglíficos. Y bueno, también se hicieron exploraciones en Pompeya y en lo que, lo que ahora es nuestro país, o sea, Mesoamérica, también en Guatemala, en Honduras, en Salvador y lo que hoy es Belice. Y aquí vemos una imagen de unos aristócratas ingleses que están presumiendo glifos encontrados en la península de Yucatán. Es decir que, bueno, no siempre ellos mismos iban a hacer las exploraciones, sino que contrataban a viajeros, inclusive en ocasiones contrataban militares. Y como los militares tenían así como permiso para entrar a todas partes, pues aprovechaban esas prebendas para ir
y para explorar. Por ejemplo, aquí en Yucatán llegaron varios militares que fueron los primeros exploradores de lugares como Chichén Itzá, como Xmal, entre otros. Ahora bien, ustedes dirán, pues, ¿qué tiene que ver el cómic con la arqueología? Bueno, pues como les mencionaba, hasta el siglo XIX, la mayoría de las exploraciones arqueológicas eran de manera informal y se puede decir que clandestina. Pues en esa época no existían así como regulaciones como existen en la actualidad y pues la gente pensaba que llegaban a un lugar y lo que encontraran era de ellos. Y pues en algunos lugares, pues daban una cantidad de dinero, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, pues le pagaban a los, a los dirigentes del lugar y contrataban personas para que les ayudaran y pues se aprovechaban muchas veces de la pobreza de la gente para conseguir las cosas, ¿no? Sin embargo, uno de los arqueólogos que, se- que tuvo una visión más allá fue Carter, que en 1922 descubrió la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, en Egipto. Pues bien, él fue el primero que dio a conocer la exploración de una manera mediática. O sea, por dos motivos. Una, porque quería ser famoso, quería ser célebre y conocido en todo el mundo. Y también, por supuesto, porque quería tener más financiamiento. En esa época, todas las piezas que se encontraban, que tenían así un valor histórico, cultural, pues eran compradas por museos, sobre todo museos europeos, el Museo Británico y también el Museo de Nueva York y varios museos, ¿no? De muchos museos pagaban cantidades enormes. Y por supuesto también existían los coleccionistas. Entonces Carter decidió que él se quería dar a conocer así a nivel mundial. Entonces convocó a periodistas de todo el mundo, incluso llegaron así gente de cine para filmar sus descubrimientos. Y pues entonces se dio a conocer a nivel mundial. O sea, pues no había en esa época todavía televisión, internet, pero sí había ya pues revistas, habían periódicos, ya había cine y pues y se difundieron las imágenes de las ofrendas que encontraron, que desde eso también se empezaron a llamar tesoros. Y entonces se hablaba del tesoro egipcio, del tesoro de Tutankamón, del tesoro de los faraones. Y aquí tenemos algunas imágenes. La de la izquierda, pues es una imagen así, este, pues era una imagen así completamente en blanco y negro y pues le pusimos un poquito de color para que se vean mejor. Y estas ya son un poquito más editadas. Esta es parte de lo que encontraron, así de entre comillas del tesoro que encontraron, que realmente eran ofrendas, no eran tesoros, pero bueno, así se le llamaba. Y aquí vemos una infografía en la parte derecha de parte de lo que encontraron. Había mucho oro. Entre los egipcios sí existía mucho oro, piedras preciosas, maderas preciosas, etcétera. Sin embargo, una cosa que llamó muchísimo la atención y también fue muy mediática, precisamente porque se habían vuelto súper famosos, o sea, eran célebres. Todos ellos fueron entrevistados en infinidad de medios, ¿no? En periódicos, en radio, salían en revistas y pues se volvieron celebridades, daban conferencias en muchos lugares, ¿no? La mayoría de los museos importantes los contrataban para que dieran conferencias, etcétera. Y pues y sin embargo, a los pocos años comenzaron a morir casi todos los miembros de la expedición. Los primeros que murieron de enfermedades respiratorias. Y entonces se comenzó a hablar de que en las tumbas había alguna sustancia venenosa que estaba puesta expresamente para que el que abriera la tumba se muriera y no pudiera disfrutar de los tesoros, entre comillas, que encontraban allá. Y otros decían que no era tanto eso, sino que sí había una maldición, que las personas que hicieron que sellaron la tumba
hicieron una serie de rituales para que cualquier persona que violara pues, la tumba acabara mal. Esto alimentó la imaginación de cientos de creadores, de guionistas, y entonces comenzaron a surgir muchísimos cómics, cientos, miles. Bueno, hasta la fecha siguen produciéndose. Posteriormente se hicieron también películas y todo. Y aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de cómics. Y este es la de la izquierda es una viñeta de Mino Manara, que está considerada así uno de los genios de la historieta o del cómic a nivel mundial. El cómic desde 1963 está considerado como el noveno arte. O sea, ya existe cómic de arte desde hace muchísimos años y Mino Manara es uno de los exponentes más grandes que han existido. Y bien, pues eso creó un boom de los cómics. Por ejemplo, en España existía un personaje llamado Tintín y la editorial decidió que para darle un impulso y unas ventas mayores, embarcaron a Tintín, que era un joven reportero, para que fuera a Egipto a hacer una investigación y un reportaje. Y ahí Tintín se encuentra un cigarro y luego toda la trama, pues descubre que ese cigarro tenía que ver con las momias y etcétera. Y pues eran dibujos así, pues muy, muy, bueno, de esta época, ¿no? Estamos hablando de 1932. Posteriormente sale otro cómic de las aventuras de Blake y Mortimer, que también hablan de el misterio de la Gran Pirámide. Y en los 50 se da otro gran descubrimiento, que es el de los incas. Y se comienza a hablar también del tesoro de los incas, y se comienza a hablar de que también los incas tenían así como sus maldiciones. Y sobre los incas se comenzaron a hacer infinidad de cómics también. Incluso encontré uno de Superman. Y Superman se enfrenta a unos saqueadores de tumbas en Machu Picchu. Y no puse la imagen porque, bueno, anoche que estaba yo ya dejando listo todo para la plática de hoy, se me descuadró todo. Y pues ya se hubo que hacer ajustes y recortar cosas para que pudiera estar lista. También tenemos que se hicieron de muchos personajes, o sea, de todo el mundo. Eh, El cómic estadounidense también se encargó de esto. Y tenemos a personajes como Conan el Bárbaro, que los que han seguido el cómic, o también se hicieron películas en los años 80. Se trata de un bárbaro procedente de Quimeria y que sus aventuras lo ubican en ciudades dominadas por reyes o hechiceros a los que se tiene que enfrentar la más de las veces para cobrar una recompensa. Realmente él era un mercenario y para salvar a alguien, ¿no? Sobre todo a hijas de reyes, a princesas, etcétera, ¿no? Y siempre sus viñetas están ambientadas con ciudades en ruinas o templos tipo mesoamericanos. Luego tenemos a otro héroe, o algunos dicen que es un antihéroe, que es Fantomas, como, llamado también la amenaza elegante. Pues Fantomas, pues es de origen mexicano. Sus creadores fueron Guillermo Mendizábal y Rubén Lara, que salieron del editorial Novara porque tuvieron problemas legales, y Víctor Cruz lo siguió dibujando por más de 10 años. Este fue un cómic así sumamente exitoso, y en los años 90 hicieron una nueva edición con un formato más pequeño. Los cómics vienen en diferentes tamaños, ¿no? Hay un tamaño que le llaman águila, y después por economía empezaron a hacerlos más pequeños, y después hizo una edición así que se llama como de bolsillo, etcétera, ¿no? Pues bien, pues Fantomas era un ladrón que robaba casi siempre de, con un buen fin. O sea, al decir un buen fin era porque
o robaba para devolver los tesoros o las piezas a, a los museos o a las comunidades, o bien para su colección particular, porque pues también, y Fantomas tenía una característica, para los que no lo conocen, él siempre aparecía vestido con una máscara. Él usaba una máscara como podemos ver acá en la viñeta de la derecha, pero cuando iba a hacer algo, ya tenía un equipo de 12 mujeres que le llamaba a las mujeres del zodiaco, ¿no? Y cada una tenía un nombre así como de signo zodiacal, así una que era Aries, otra Tauro, otra Libra, etcétera. Pero todas ellas tenían habilidades así, unas eran así genios de la computación, o otras eran así buenísimas para cuestiones de redacción, otras para investigar, otras eran periodistas, etcétera. Entonces ellas le ayudaron a hacer toda la investigación y él, una vez que ya tenía toda la información, pues ya se encargaba de conseguir sus objetivos. Aquí tenemos una secuencia. En la viñeta de la izquierda vemos cómo Fantomas se reúne en el Museo Nacional de Antropología e Historia, que actualmente, bueno, está en la Ciudad de México. Aquí vemos la entrada, aquí está Tlaloc, y el cómic en cuestión se llama Fantomas en el Cenote Sagrado. Entonces Fantomas se entera por un manuscrito antiguo que existía un tesoro que estaba guardado, y entonces decide emprender una aventura y se traslada a Chichén Itzá y pues obviamente se disfraza, ¿no? Aquí lo vemos preparando todo, y este es uno de sus ayudantes. Cuando hablaba de los códigos de los cómics, para los que no estén tan familiarizados, existen, por ejemplo, globos, que este es un globo de pensamiento, y se llama de pensamiento porque, miren, está así como en forma de nubecita, así como, y eso indica que es de pensamiento. Cuando no es de pensamiento, lo vemos como, por ejemplo, aquí en la viñeta de la izquierda, o sea, son así como, así más cuadraditos. Cuando esta parte de acá, cuando explican algo, se llama cartucho. Y pues también cuando gritan, en vez de que se vea así como nube, se ve así como piquitos. Y eso indica que está gritando. También a veces hay un narrador. El narrador puede ser que aparezca, o bien que sea un narrador omnipresente, que no aparece, pero que realmente él va narrando la historia. Otro personaje súper importante para nuestro país fue Calimán, el hombre increíble. Y Calimán surge como una radionovela en 1963 y fue tal su éxito que en 1965 se convierte en cómic. Y es uno de los cómics más exitosos. Se publicaba cada semana y su tiraje era de millones. Se llegaron a vender 27 millones de ejemplares por semana. Fue la época de oro así de Calimán, y duró muchísimos años. Se hicieron casi 1500 números consecutivos. Y la historia más importante de Calimán, y la que tuvo mayores ventas y incluso, pues, bueno, aunque ya era un cómic, se convirtió también en una radionovela también, fue Las aventuras de Calimán en Bonampak, donde Calimán se enfrenta a unos saqueadores de tumbas y a unos saqueadores de los tesoros mayas y logra recuperar. Cuando se enfrenta con ellos era un extranjero así muy inteligente, así que supuestamente era un doctor en arqueología y que tenía así pues toda la ubicación exacta de dónde estaban los tesoros mayas y todo. Y bueno, durante toda la historia, Calimán se va enfrentando a él, pero era un tipo muy poderoso que había contratado mercenarios, etc. Y bien,
Debido a las propiedades mágico-religiosas que se les confieren a los sitios arqueológicos, estos se convierten en lugares ideales para los creadores de cómics, para cuando quieren mostrar una civilización extinta o que poseyó una gran sabiduría. Este es el caso de esta viñeta de Star Wars, donde Darth Vader, aquí podemos ver a Darth Vader, está buscando a los insurgentes en una luna perdida. Y es muy frecuente de encontrar en muchos tipos de cómics, no solamente en los de ciencia ficción, incluso hasta en el libro vaquero encontramos así sitios arqueológicos. Se puede decir que en todos los géneros de cómics, ciencia ficción, de aventuras, en todos. Es un tema recurrente y todos tienen también una característica en común. Siempre que aparecen templos o sitios arqueológicos, siempre están buscando un tesoro. Y aquí tenemos algunos eh, templos tipo mayas que han sido usados en los cómics y también en las películas de Star Wars. Podemos ver cómo aparece la nave que está aterrizando en la base de los rebeldes. Aquí vemos una pirámide tipo Tikal. Y aquí vemos la luna de Tatooine. Y en la derecha vemos otra estructura piramidal que también sirve de base para los insurgentes. Y pues bien, llegamos a Indiana Jones, que es un personaje completamente emblemático y que marcó un hito en la historia pues, de la arqueología a nivel pues, de estudiantes. Porque bueno, le voy a contar una anécdota. Cuando sale la primera película de Indiana Jones, en esa época las escuelas de arqueología tenían pocos alumnos. Las generaciones eran de 5, 10. O sea, mientras otras especialidades como antropología social tenían así mucha demanda, la arqueología no tanto. Sin embargo, esta película lo que hizo fue incentivar. Y después de ver la película, se dispararon así la demanda para estudiar la carrera, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la UADY, de tener así, a veces no se llenaba el cupo. O sea, había cupo, por ejemplo, para 20 y solo habían 5 aspirantes. Y, y pues en la ENA lo mismo, en Jalapa lo mismo, en la Universidad de las Américas lo mismo, y en todas las escuelas de arqueología del país. Y así fue algo impresionante cómo empezaron a llegar las solicitudes de admisión y había gente que sí se esperaba 2, 3 años para poder ingresar y todo. Un poco porque por la vida glamurosa que mostraban, ¿no? Que realmente pues es completamente ficción porque realmente eh, Indiana Jones está hablando de una época que ya no existe, ¿no? Está ubicada en los años 30, 40 y en esa época pues había gente que hacía arqueología como él, que eran propiamente buscadores de tesoros o saqueadores de tumbas, pero pues en la vida real sabemos que eso no es así. Pero eso creó imaginarios y creó imaginarios tan fuertes que siguen vigentes hasta la actualidad. Y otra película, bueno, que primero nació como videojuego, después surgió el cómic y también después del éxito del cómic, que también se vendían millones de ejemplares, surgió la película. Y pues Lara Croft, que es la protagonista, es una arqueóloga británica multimillonaria que tiene como hobby buscar tesoros y aventuras. Y pues esa película hizo lo mismo. Más o menos hay un poco más de 10 años de diferencia entre Indiana Jones y Lara Croft. Y sin embargo, pasó lo mismo. Y en este caso, las mujeres así entraban así a solicitar su admisión en las escuelas de arqueología. Y eran así como que llegaban así centenas de mujeres que decían, no, yo quiero ser arqueóloga, yo quiero viajar por el mundo, quiero encontrar tesoros. Y pues bueno, ya sabemos el poder de los medios, ¿no?
Inclusive posteriormente, bueno, es un personaje que hasta la actualidad tiene mucha vigencia. Incluso se han hecho comerciales usando su imagen. Obviamente le cambian por cuestiones de derechos de autor y todo eso, le cambian el nombre, pero pues ahorita sabemos que existe un personaje que se llama Barbara Blake, que prácticamente es la encarnación de Lara Croft y que anuncia así productos de belleza. Y bueno, en los últimos 2 años han surgido cómics que son más realistas, o sea, cómics realmente artísticos y que han tenido, que se basan en fuentes y recrean la escenografía, recrean los colores, recrean el vestuario. Y podemos ver, por ejemplo, el personaje. Vean cómo tiene narigueras, tiene orejeras, tiene así como una corona de jade y así, ¿no? Entonces, se basaron en fuentes y Paul Guinan, quien con asesoría de 2 investigadores de Lina realizó el guión. Al parecer es un proyecto que venía trabajando desde hace años y pues no encontraba cómo realizarlo, ¿no? Entonces se asoció con un artista plástico que se llama David Hahn, que es un tipo súper talentoso, que ha expuesto su trabajo en muchas partes del mundo, muy cotizado. Y el Paul consiguió la asesoría de un historiador y un arqueólogo de Lina, y ellos le ayudaron a proporcionarle la información para hacer así como que demitificar ciertas cosas y hacer más realista el cómic. Por ejemplo, las proporciones de los edificios al parecer están basados en fuentes y están hechos así muy bien. También este cómic está encargado de desmitificar algunas cosas, como por ejemplo el que pensar que los mexicas pensaban y otros pueblos indígenas pensaban que los españoles eran dioses. Y no, ya hay fuentes que demuestran que no. Simplemente que pues perdieron porque, pues porque los conquistadores usaron armas biológicas y por otra parte, pues también porque eh, como ellos también cobraban tributos cada vez más excesivos, había mucho descontento entre los pueblos que ellos habían conquistado. O sea, estamos hablando de los mexicas o de los aztecas. En este caso, el cómic se llama Imperio Azteca, ¿no? Y bueno, esa es una de las razones. Este cómic solamente ha salido en 4, tal vez creo que 5 números han salido. Cada uno cuenta solo con 10 cuartillas. Hasta ahorita solo existe la versión en inglés. Y según su autor, está esperando que salgan 100, digo 10 números, o sea, que sean 100 páginas para editarlo en forma de libro y poderlo vender. Ahorita solamente se puede consultar en formato digital. Y él ha hecho una especie de fondeadora para que la gente coopere, porque según él, sus recursos solo alcanzaron para los 3 primeros números y ya no tiene. Entonces, recibe donaciones de muchos lugares del mundo, ¿no? Y pues así es, bueno, él pretende hacer por lo menos 10 números de a 10 cuartillas. Aquí tenemos otra viñeta. Pueden ver que está muy bien hecha, ¿no? O sea, la verdad es un trabajo muy, muy bien realizado. Les digo, usaron fuentes, usaron códices, usaron también vasos con dibujos policromados. Podemos ver en los personajes como tienen así los adornos corporales, como las narigueras, los collares de jade, los atuendos con plumas, y la pintura facial, corporal, los tatuajes. Y parece que también se basaron en cómo eran los colores de los edificios. Y bien, pues entre los principales imaginarios que encontré en la investigación,
Le voy a enumerar los siguientes. Uno de los más difundidos es que en el cenote sagrado de Chichén Itzá, y esto lo he encontrado en muchísimos cómics. Bueno, el de Fantomas es uno, pero hay muchísimos. Y no sé si ustedes recuerden, bueno, los que no son tan jóvenes, que en los libros de texto de primaria y secundaria, de la materia de historia, existía una imagen parecida a esta, de la chica que está siendo sacrificada en el cenote sagrado. Y de hecho, pues hasta cuando mi hijo estudió, mi hijo tiene ahorita 25 años, y cuando estudió secundaria, en su libro de historia aparecía una imagen muy parecida. Y decía que los mayas sacrificaban a doncellas vírgenes para obtener favores de los dioses, sobre todo buenas cosechas, lluvias, etcétera. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas y de antropología física han revelado que esto es un mito, es una falacia, y realmente lo que arrojaban o a los que sacrificaban eran a niños. Y porque, bueno, sí sabrán que a principios del siglo XX, bueno, el dueño en esa época del sitio arqueológico, que era un inglés de apellido Thompson, mandó dragar el cenote sagrado y extrajo, pues, muchas cosas, muchos objetos que en la mayoría no están acá, están en el extranjero, en museos. Él los vendió al mejor postor, pero también, pues, extrajo muchos huesos. Y de los huesos que extrajo se han hecho las investigaciones desde el punto de vista de antropología física y se encontró que son infantes. La mayoría son niños, niños o niñas y ni siquiera son mayas. Eso significa que los mayas utilizaban a los cautivos para sacrificarlos. O sea, no sacrificaban a sus propios niños o a sus propios, bueno, a sus mujeres, ¿no? Realmente creo que solo hay una mujer y pues ni siquiera era así, no sé, no tiene indicios de que fuera de la nobleza ni nada de eso. Y por otra parte, también encontramos el hecho de que los pueblos prehispánicos adoraban la muerte y adoraban matar. Y aquí vemos a un personaje en esta viñeta de la derecha que está junto a un zompantli. Y sabemos que el zompantli pues era con fines rituales, también un poco para amedrentar a los enemigos, ya que, bueno, habían dos tipos de zompantli, el real y el figurativo. Incluso en Chichén Itzá tenemos allá una representación de un zompantli, donde vemos en el edificio los cráneos apilados así uno tras otro. Y bueno, en los últimos años se han encontrado en la Ciudad de México así muros hechos de puros cráneos humanos, ¿no? Pues el otro imaginario muy frecuente es el de la tumba del rey Pacal. Aquí no voy a abundar porque en la sesión pasada la conferencia la dio el arqueólogo Guillermo Catún y trató sobre todo sobre esto, ¿no? Sobre cómo se ha tergiversado la imagen de la tumba del rey Pacal y cómo es una falacia pensar que era un astronauta, sino que pues él explicó cómo esto es un cuenco, esta parte de acá, y aquí hay una piedra de pedernal, y que incluso implicaba sacrificio, y esto pues es un árbol que nace de él, y pues algunos dicen que representa una ceiba, etcétera. Así que no me voy a extender por esto porque ya Guillermo dio, bueno, toda su conferencia versó sobre este tema. Y como les decía, existen miles, o sea, no cientos, miles de cómics que hablan de los tesoros de los mayas, también hablan de los tesoros de los mexicas, de los tesoros de los incas, de los egipcios y todo. Pero es un tema súper recurrente y como le dije, de allí proviene el imaginario de los tesoros que existen en las zonas arqueológicas.
Otros imaginarios súper difundidos y que siguen teniendo mucha vigencia son de que las ciudades prehispánicas fueron realizadas por extraterrestres, ¿no? En la viñeta de la izquierda podemos ver cómo interpreta el, el dibujante, cómo los extraterrestres fueron implantando en la isla de Pascua las cabezas gigantes. Que bueno, ya sabemos que incluso son mucho más completas y todo, pero bueno, este es un cómic un poco antiguo. En la viñeta a la derecha vemos como también una pirámide un poco parecida a la pirámide del Sol, aunque no es exactamente. También pues sirve de base para naves extraterrestres. Y esto es un imaginario muy difundido. De hecho, hace unos, ¿qué será? 14, 15 años, en una visita a Tibichatún, un funcionario, este, al ser entrevistado, dijo que pues le alegraba mucho que se estuviera dando promoción a Tibichatún porque era una obra maravillosa que había sido construida gracias a los extraterrestres. Entonces, y bueno, incluso salió en la prensa y todo. Y bueno, como reflexiones finales podemos decir que muchos cómics confunden conceptos, mezclan culturas, dioses y cultos. Y aquí tenemos un ejemplo. Podemos ver allí en la flechita cómo dice, este, el, el sujeto dice, yo Tenochtitlan, o sea, este personaje, dios de la guerra. Y cuando Tenochtitlan, pues creo que todos sabemos que era una ciudad, no era un dios. Entonces, eso hace que también la gente se confunda y se crean imaginarios erróneos. También hemos encontrado que confunden a veces la arqueología con la paleontología y es frecuente ver cómics donde los arqueólogos conviven con dinosaurios. Como sabemos que los dinosaurios desaparecieron muchísimos, pues no siglos, miles de años antes que aparecieran los humanos, pero bueno, es algo que vende, que es atractivo visualmente y que pues, está bien, pero por ejemplo, a mí muchas veces cuando me presentan y dicen, eres antropólogo y ¿qué tal? ¿Has encontrado dinosaurios? Y entonces, y como que sí existe esa creencia, esa falsa creencia. Otro de los errores es que presentan a los arqueólogos como saqueadores, cuyo objetivo es conseguir tesoros más que comprender las culturas desaparecidas. Y se valen de cualquier método para obtener lo que desean, sin importar que en el camino destruyan templos o ciudades enteras. Bueno, en algunos cómics aparece como utilizan así dinamita para excavar más rápido, para destruir un edificio y llegar pronto a los tesoros, etcétera. Nunca se plantea en los cómics hacer un registro arqueológico de lo que encuentran. Pero a pesar de todos esos imaginarios negativos que provoca el cómic, también hay que decir que el cómic puede ser una magnífica herramienta. Bueno, perdón. También el cómic plantea que la arqueología es una disciplina ligada a mitos, a leyendas, y que los objetos, su valor reside en su poder mágico o económico. Y soslayando el valor cultural mediante el cual podemos reconstruir y comprender la sociedad que lo generó, lo creó. Y aquí es súper importante tener en cuenta que, que un objeto arqueológico, una vez que sale de su contexto, ya perdió pues, la mayor parte de su valor cultural. O sea, si nosotros encontramos una pieza, ya sea fortuitamente, por ejemplo, cuando se hacen, aquí en Yucatán, cuando se están haciendo cimientos para casas o algún tipo de excavación, es frecuente que aparezcan cuestiones arqueológicas. Entonces, lo que se debe de hacer, pues, es avisar a Lina y mandan a un especialista para que revise si en efecto es arqueológico. Y si es arqueológico, pues se hace un rescate.
pero así con todas las medidas, ¿no? Que implica, pues, ir llegando al lugar así poco a poco, con mucho cuidado, viendo la estratigrafía, viendo todo lo asociado, ¿no? Si es una ofrenda de un entierro o cualquier cosa que nos pueda dar indicios y que pueda hacer, este, que es lo realmente valioso. Tenemos una página que se llama Divulgación Antropológica de Yucatán en Facebook, que la creamos mi colega y amigo Orlando Cázares y un servidor. Y allí frecuentemente estamos subiendo pues avances de investigación, a veces también ponemos reseñas de libros o damos a conocer aspectos de las diversas disciplinas, ¿no? Lo que más subimos es arqueología, pero también a veces ponemos cuestiones de antropología física o de lingüística. Usamos también mucho de epigrafía, a veces Guillermo Cantú colabora con nosotros, etcétera. Y pues bien, me decía, a pesar de todo, el cómic tiene el potencial para ser un excelente vehículo de concientización para la conservación del patrimonio cultural de nuestra nación. Aquí podemos ver una viñeta que es de un cómic de Chile que se hizo para precisamente como una guía para cómo se debe hacer una excavación arqueológica. Es un cómic como de 10 páginas. Desafortunadamente ahorita no lo tenía a mano, pero creo que se puede consultar digitalmente. De todas maneras, déjenme que yo encuentre las referencias y las paso. Y pues bueno, pues es todo. Muchas gracias, ¿no? Permítame un segundo que voy a tomar un poquito de agua. Claro que sí, doctor, no se preocupe. Mientras voy leyendo los comentarios que Las nos hacen a preguntas, través ok. y las preguntas a través que nos hacen de redes sociales. Entonces tenemos muchos saludos. A ver, le comento. Nos dicen por acá. Pau RC dice maravillosa temática. Fernanda Cruz dice José Gamboa, muchas felicidades. También nos comentan por acá. Saludos a Fernando Marcelino, que nos está viendo. Gabriel Isaac Alayola dice felicidades, José. ¿Qué más nos dicen? Más saludos, saludos desde Cancún. Rosy Cruz dice muy interesante, felicidades. Gustavo Sánchez Espinosa, gracias por tu comentario. Nos dice, El Santo y el Tesoro de Moctezuma es otra película que aborda el tema de las civilizaciones prehispánicas. Gracias también por ponerlo, por señalarlo. Tenemos otros comentarios más por acá. Ya estamos sobre el tiempo. Y nos preguntan, doctor, bueno, ahorita que regrese el doctor, le preguntamos mientras sigo leyendo. Ahora sí, ya estamos ahí los dos. Esperemos a que regrese en unos segundos más el doctor. Ahí está, ya está regresando el doctor. No se preocupe, doctor. Nos dicen por acá que sí sabe usted de este documental de Nacho Cano, que se llama, que está justo ahora en Netflix. A ver, nada más denme un segundo que lo busque. La creación de la Malinche, el documental de Netflix, dirigido por Nacho Cano, que es un documental, pero al mismo tiempo también es una especie de musical, ¿no? Tipo Broadway. No sé si usted sabe de esto. No, no lo conozco, pero la UNAM acaba de hacer un videojuego que está excelente y, bueno, parece que ya está disponible en el link de la UNAM. Lo hizo FES Acatlán.
¿Y sabe el nombre del videojuego para los que estén interesados puedan acceder a él? No, pueden entrar a su sitio que se llama UNAM FES Acatlán y allí hay creo que un vínculo para poder verlo. Y está excelente. Lo hicieron con tecnología de punta, unos ingenieros en sistemas que hicieron una recreación espectacular y se puede incluso ver en 360 grados y se puede como subir y está muy bien hecho. Se lo recomiendo. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo y le agradecemos un montón por su participación en este espacio, ¿no? Esperamos que a nuestros seguidores les haya gustado por este interesantísimo tema y, por supuesto, por cerrar este mes de patrimonio cultural que hemos dedicado aquí en el Planetario Cayó. Yo les recuerdo que revisen la programación de nuestras redes sociales, ¿no? Y que vean todas las actividades, tanto virtuales como presenciales que tenemos para todos ustedes. Yo de nueva cuenta le agradezco al doctor José Gamboa, me despido, soy Milagros Vargas, directora de Cayo Planetario de Cancún, y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Bueno, doctor. fue un placer. Gracias. Gracias.